En esta segunda parte del tema de hoy, de la clase de hoy, vamos a empezar con la fluidostática, que es la parte más sencilla, pues, de alguna forma, de la mecánica de fluidos, porque no hay ningún movimiento. Entonces, al no haber ningún movimiento, no hay esfuerzos tangenciales, solamente hay presión, que es el esfuerzo normal. La ecuación fundamental de la fluidostática, entonces, es esta. Es el fluido estático que se produce entre las fuerzas máxicas que podemos tener y la que había dicho antes de las fuerzas que se producen como gradiente de los esfuerzos. En este caso, estos gradientes de los esfuerzos se traducen únicamente al gradiente de los esfuerzos normales. No hay esfuerzos tangenciales porque no hay velocidad. ¿Vale? Entonces, como no hay velocidad, no hay cizalladura, solamente hay presión. Entonces, la ecuación fundamental es sencilla, simplemente esto. Lo voy a escribir en la pizarra porque aquí la que a mí me interesa exactamente no está. Entonces, si vamos a la pizarra, vamos al siguiente tema, que sería fluidostática. Entonces, la ecuación fundamental de la fluidostática es muy sencilla. Simplemente es equilibrio entre la gravedad, o sea, las fuerzas máxicas, ρ por g, y el gradiente de presiones. Esta es la ecuación fundamental. Ya está. No hay más. No hay más. Y se puede escribir también de esta forma. Rho por G es igual al gradiente de presiones. ¿Vale? Cualquiera de las dos formas. Esta es la ecuación fundamental de la fluidostática. Vamos a aplicarla. Vamos a aplicarla en casos sencillos que seguramente ya conocéis. Vosotros habéis visto, seguro que la habéis visto, os han explicado alguna vez esto de que si estamos en agua y estamos a una cierta profundidad de agua H, y aquí tenemos la presión atmosférica P sub 0, la presión aquí es P sub 0 más ρ por G por H. Esto os lo han dicho muchas veces seguramente. Y si alguno de vosotros hace submarinismo, esto lo conoce. Es decir, ya sabemos que a medida que vamos sumergiéndonos en agua, la presión aumenta. ¿Vale? Y aumenta según esta expresión de aquí. ¿Vale? Que la presión es la presión que tenemos en la atmósfera más ρ por G por H. Pues esto viene de aquí. Viene de esta expresión de aquí. Es la forma particular, en un caso muy especial de esto. ¿Cuál es este caso especial? Es el caso en el cual nosotros planteamos un eje de coordenadas, que es el eje H, que está en la dirección negativa hacia abajo, y por lo tanto la gravedad es positiva y simplemente es G, y por lo tanto esto de aquí simplemente es ρ por G, es el gradiente de presiones, es por lo tanto la derivada de la presión respecto de H. ¿Vale? Y ya está. Es decir, entonces esto queda como que diferencial de P es ρ por G por diferencial de H, y por lo tanto el aumento de P menos P0, como la densidad es la misma, es incompresible, es ρ por G por H menos H0, que esto se supone que es 0. Por lo tanto, de aquí viene esto. ¿Vale? Pero esto solamente es válido, fijaros, que únicamente es válido si el fluido es incompresible y, por lo tanto, esta densidad puede salir fuera de la integral. Es decir, esta expresión es válida si consideramos el agua como incompresible. ¿Vale? Si el agua no es incompresible o consideramos un líquido que no es incompresible, esta expresión ya no es válida. Bien, volveremos a esto más adelante, pero ahora simplemente quería volver otra vez aquí y explicar qué es lo que ocurre, por ejemplo, en aire. Es decir, esta es la ecuación que acabo de poner, eso es lo que hemos llegado. Fijaros que aquí hay un signo menos, pero hay un signo menos por la sencilla razón de que, aquí hay un signo menos, por la sencilla razón de que nuestro Z está apuntando hacia arriba. Y como está apuntando hacia arriba la Z y la gravedad está apuntando hacia abajo, pues la gravedad está en la dirección negativa de la Z. Por eso aquí hay un signo menos. ¿Vale? Vale. Como sabemos, vamos ahora aquí a tratar de la presión atmosférica. ¿Qué ocurre si esta densidad no es constante o no es uniforme? Porque este líquido, este fluido, mejor dicho, no es incompresible. En el caso del aire. El aire no es incompresible, el aire es compresible.
Vamos a considerar siempre que hablemos con aire descompresibilidad, consideremos que es un gas ideal. Y por tanto, su densidad se calcula con esta expresión de aquí, presión por la masa molecular partido por la ecuación, la constante universal de los gases y por la temperatura, ¿vale? Como la masa molecular es 28,9, pues esto queda de esta forma, ¿vale? Entonces, al poner esta ecuación en la ecuación fundamental de la fluidostática, que es esta de aquí, ¿vale? Diferencial de P respecto de Z es menos ρ por G. Al sustituir ρ por esta expresión que es proporcional a la P, nos queda esta ecuación fundamental para el caso del aire, ¿vale? Como en el caso de cualquier gas ideal, de que la variación de la presión, variación relativa de la presión, variación de la presión respecto de la presión es menos m por g partido por RT y por z. Y por tanto ahora aquí se reduce el problema de saber qué es lo que hace la temperatura con la altura, cuál es la T en función de la z, ¿vale? Entonces aquí hay diferentes opciones. Una es sin considerar que la gravedad también nos varía con la altura. Esto es también, si hilamos muy fino, la gravedad, como sabéis, también disminuye con la altura, pero dentro de los límites de la atmósfera vamos a suponer que esta gravedad es constante. Una primera opción es considerar que la temperatura es constante en toda la atmósfera. Esto es falso, ya lo sabemos, porque si fuera verdad, en el Everest estaríamos en pantalones cortos, ¿vale? Pero es mentira, pero es útil desde el punto de vista académico, es decir, es una forma de hacer esta ecuación, de resolver esta ecuación simple, ¿vale? Que es la temperatura es constante y, por tanto, todo este término que hay dentro de la integral, el integrando este es constante, es uniforme en la función de la z, por tanto, sale fuera y queda una exponencial. Esto es fácil. Esto es muy fácil de hacer. Queda una exponencial con la presión, que es la P0, que es la presión que tenemos a nivel del mar, con z igual a 0, y aquí queda un numerito que es la alfa, que es un coeficiente, que es la P0 partido por ρ0G, que con los valores normales está alrededor de 8.000 metros, que es un poco por debajo del Everest, ¿vale? El Everest creo que son 8.900, una cosa así, no recuerdo ahora. Pues esta altura de referencia es una altura un poco menor que el Everest. Entonces, según esto, la presión disminuye exponencialmente con la altura. Es mentira, porque para que esto fuera cierto, como decíamos antes, a 8.000 metros de altura tendríamos la misma temperatura que tenemos a nivel del mar. Y esto ya sabemos que no es verdad. La siguiente aproximación, que es un poco mejor, pero que sigue siendo falsa, es, ¿vale? La temperatura con la atmósfera no es constante, pero vamos a hacer que la variación de la temperatura sea tal que la atmósfera sea diabática. Es decir, que los gradientes de temperatura se van a anular con los gradientes de densidad o con presión, de manera que el efecto neto o el flujo neto de calor hacia arriba o hacia abajo en la atmósfera va a ser cero. Esto, como sabéis de termodinámica, se basa en esta relación, en que P partido por ρ elevado a gamma, donde gamma es la constante diabática, o sea, coeficiente diabático, es constante. Gamma era para el aire 1,4, ¿vale? Entonces, poniendo esto en la ecuación general, en la ecuación fundamental de la fluidostática, bueno, esto es matemáticas. Se pone aquí la ρ, y la ρ se aísla de aquí, es P partido por P sub 0 elevado a 1 partido por gamma, y ahora queda una integral que es en forma de potencia. Ya no queda diferencial de P partido por P, sino que queda diferencial de P partido por P elevado a 1 partido por gamma, ¿vale? Y esto se hace, no es difícil de hacer, se integra entre P sub 0 y P, y lo que queda al final es esta expresión de aquí. Ya no es exponencial, pero fijaros que vuelve otra vez a salir la alfa aquí, la misma alfa que teníamos antes, ¿vale? Pero ya no es exponencial, ahora ya es potencia, ¿vale? Es una raíz. Os dejo como ejercicio que con la presión isotérmica, adiabática, calculéis cuál es la temperatura que tendríamos en la cima del Everest. Os va a salir una temperatura muy pequeña. Os va a salir una temperatura, no recuerdo ahora, pero bastante grados bajo cero, que se aproxima un poco más a la realidad. Pero no es la realidad todavía, porque la atmósfera tampoco es adiabática. De hecho, estrictamente hablando, la atmósfera tampoco es estática, porque hay mucha dinámica en la atmósfera. Pero esto es puramente docente, es decir, esto es algo que es para
para poder manejar las ecuaciones de una forma relativamente sencilla, ¿vale? Y por último, tenemos la atmósfera estándar, la ISA, ¿vale? La ISA es la International Standard Atmosphere, ¿vale? Que es la atmósfera estándar creo que fue propuesta por la NASA, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, esta atmósfera estándar propone que la temperatura disminuye de forma lineal con la altura en una zona, que es la zona que se llama como troposfera, conocida como troposfera, ¿vale? Que llega hasta unos 11.000 metros, es decir, bastante por encima del Everest. A partir de ahí, la temperatura es constante y creo que luego va disminuyendo, ¿vale? Otra vez. Bien, solamente nos interesa esto, la parte de la troposfera. Entonces, los valores que tenemos es la T0 son 15 grados centígrados, es lo que se coge como media para toda la Tierra, y el gradiente térmico son 0,0065 kelvin por cada metro, es decir, 6,5 milikelvins por cada metro de altura, ¿vale? Esto es un estándar, quiere decir que esto es un promedio, esto cambia, no es igual por el día que por la noche, no es igual en el Ecuador que en los trópicos que aquí, que a niveles los que estamos ahora, en el Mediterráneo, no es igual en el océano que en el desierto, todo cambia. Esto es un promedio de toda la superficie terrestre y en cualquier instante, ¿vale? En promedio se ve que baja de forma lineal con la temperatura. Entonces, os dejo a vosotros como actividad, como ejercicio también, de que integréis esta ecuación, la ecuación 1, la ecuación fundamental de la fluidostática, con la distribución lineal de la temperatura, y esta es sencilla de hacer y llegaréis a esta expresión de aquí, ¿vale? Y el valor del exponente para el aire, este mg partido por rb, pues son 5,26, ¿vale? Luego, como dice aquí, después de la troposfera, la temperatura se mantiene más o menos constante y luego aumenta, no disminuye, sino que va aumentando, ¿vale? Muy bien, pues ya está este primer tema. ¿Sí? No es difícil. Ahora tenéis que estudiarlo. Esto es la ecuación fundamental de la fluidostática y cómo varía la presión con la altura o con la profundidad, dependiendo de qué gas tenemos.